Pronto, pronto. Dos, pronto, 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 pronto.
Ya lo activé. Bueno. Muy buenos días a todas y todos los que hoy nos acompañan. Permíteme. ¿Está conectada hasta el internet? Está. Pues esta mañana me da mucho gusto tener aquí a una amiga y aliada de las mujeres allá en la zona norte, sobre todo, aunque su trabajo nunca se ha limitado solo el territorio sinaloense, a la licenciada Damaris Osuna, que hoy nos va a hablar sobre el tema las dificultades que enfrentan las defensoras de derechos humanos para llevar a cabo juicios en el contexto de esta pandemia. Damaris Osuna es actualmente, pues tiene el nombramiento de proyecto humanitario, directora ejecutiva nacional en relaciones binacionales México-Estados Unidos en la Embajada por Paz, que es representada por la embajadora para México, licenciada Concepción Ibarra Tiznado. También diputada federal suplente en la circunscripción 01 de este país, nombrada coordinadora de mujeres en la Alianza de Federaciones y Asociaciones, Colegios, Organismos y Barras de Abogados de México en la zona norte de Sinaloa, y pues ha sido invitada a participar como experta jurídica en el proyecto World Justice Project con sede en Nueva York, socia activa en la Confederación Nacional de Abogados y Asociaciones de Abogados de México, la CONCACAM, socia activa de la Federación de Abogados de Sinaloa, la FAS, socia activa del Colegio de Abogados de Guasave y Sinaloa, doctor Raúl Cervantes Ahumada, y en 2013 y 2020 recibió reconocimientos como mujer guasavense, ahí en su natal Guasave. Ha participado en diferentes medios de comunicación. Actualmente, desde hace 6 años, participa en el programa de radio Duro y a la Cabeza, que se transmite en vivo por el 94.5 y 88.5 de FM, en la radio La Interesante, así como también por Facebook Live, de lunes a viernes. Y ha participado como conferencista y panelista con temas enfocados a los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos de las mujeres. Pero para hablarnos de este tema, las dificultades que enfrentan las defensoras de derechos humanos para llevar a cabo en esta pandemia su trabajo, tenemos aquí a Damaris Osuna. Nos da mucho gusto tenerte, Damaris. Muy buenos días. Muy buenos días, Laurita. Me da un gusto también saludarte y saludar a las personas que nos ven y nos escuchan por este medio. Gracias por invitarme a participar y difundir lo que es el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo expresar lo que realmente está ocurriendo dado el proceso triste, lamentable de la pandemia, en los juicios
obviamente, a los que defendemos los derechos humanos, no nomás de las mujeres, sino de todo ser humano. Gracias por invitarme. Y estoy aquí con muchísimo gusto, con respeto de todos ustedes, pues yo les agradezco y pues considero que este tema es fundamental porque de esa manera podemos tener una conciencia más clara de lo que enfrentamos las personas que tenemos ese valor de defender a las personas como derechos humanos. Y te comento, Laurita, que tengo más de 16 años en la defensa de los derechos humanos. Primeramente fui consejera, de ahí me formé como asesor jurídico en Sinaloa, Angostura, y en Guasave, Sinaloa. Y formamos también una institución que se llama Mujer, en donde se le daba dentro de los estatutos defender los derechos humanos. Y te comento, Laurita, y a todos los que nos ven y nos escuchan, no existía un sustento jurídico para poder defender a las mujeres que fueran víctimas de violencia, pero nos basábamos en el aspecto humanitario para poder defenderlas. Nos encontramos con muchas cosas en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos humanos, en donde teníamos una cerrazón de las autoridades para que pudieran hacer valer el derecho de las mujeres. No había un sustento jurídico, no había una ley jurídica en donde pudiéramos con más claridad y más seguridad defenderlas, y por eso teníamos esa cerrazón de las autoridades, en donde eran revictimizadas las mujeres. Y obviamente teníamos también falta de algunas leyes o del nuevo sistema penal acusatorio que nos da para resolver más rápido los procesos judiciales. Pues aquí estamos, Laurita. Lógicamente yo me imagino que desarrollo el tema y luego va a haber algunas preguntas. No me hagan muchas, por favor, porque me pongo nerviosa. No, no es cierto, es una pequeña broma. Pues fíjense que vamos empezando. ¿Qué les parece si empezamos con el tema que hoy me trae aquí Laurita y el sistema, el Instituto Sinaloense de las Mujeres? ¿De acuerdo, Laura? ¿Te parece? Les voy a dar una expresión, les voy a expresar algo, es una expresión y es una expresión de una gran amiga, una abogada mía, que es la licenciada Anabel Hernández Ríos. Ella dice: me decepcionas aún cuando no esperaba nada de ti. Yo lo invoco porque muchas de las cosas, muchas de las cosas que han ocurrido dentro de lo que es el nuevo sistema penal acusatorio, obviamente nos enfrentamos con esta situación en donde nos decepcionamos del actuar de algunas autoridades ante el Ministerio Público o las judiciales. Ocurren muchas cosas, existen muchas deficiencias y entonces podemos decir o poner en duda. A ver, permítanme, creo que hay algo ahí. Ya escuchándonos y viéndonos. Bueno, continúo con el tema. Sí, sí se escucha, Damaris. Perfecto. Pudiéramos decir que con el nuevo sistema penal acusatorio nos pudiera haber traído mejoras en la búsqueda de la justicia, pero en realidad existen deficiencias, pero más que nada la insensibilidad de esas autoridades que son el primer contacto de las víctimas. Cuando hablo de víctimas, hablo de cualquier ser humano que sufrió cualquier tipo de delitos. Pero más allá de la insensibilidad, estaríamos hablando de que existe un nuevo sistema penal acusatorio. Sí, existe. Hay más juzgados. Por ejemplo, aquí en Guasave existen 2 juzgados de lo familiar. Existía uno, la población creció y solamente un juzgado se encargaba de los asuntos familiares. Ahora ya hay 2 juzgados familiares. Pero vamos, ¿existe un nuevo sistema penal acusatorio? Sí, pero dentro de ese sistema penal acusatorio existen deficiencias,
existe el nuevo sistema penal acusatorio, pero con vicios arraigados. ¿Por qué? Porque implementaron el nuevo sistema penal acusatorio, pero con las mismas personas que manejaban el mismo chip del viejo sistema inquisitorio. Es ahí donde considero que falta mucho más para que la autoridad que tiene el primer contacto con la ciudadanía, con el ciudadano que va y va a exponer algo, se enfrenta quizá con ese vicio, se enfrenta con esa insensibilidad. Por eso yo retomo la frase donde dice, me decepcionas aun cuando no espero nada de ti. Vamos hablando de cifras. ¿Qué les parece si hablamos de cifras? En el 2019, en México, pues se incrementó víctimas a 2.855. En el 2020, 2.994. En el 2021, 2.831 víctimas de cualquier delito. Pero no sin antes decirles que en el año del 2020, Sinaloa ocupaba el 28 lugar en toda la República. Acuérdense que tenemos como 32 estados y Sinaloa ocupaba en el 2020 el número 28 de delitos. Claro que se me hacen muy pocas estas cifras, porque muchísima gente que sufre delitos no denuncia, porque opinan lo mismo que todos los ciudadanos que se han enfrentado con la insensibilidad, en donde les dicen, ¿saben qué? No va a prosperar, déjenlo así, que la justicia divina le llegue a los que les cometieron el delito. Por eso la gente se desanima en denunciar. Y obviamente no podemos negar que estas cifras que acabo de dar, pues son cifras de alguna manera maquilladas, porque no se está reflejando la realidad que se está viviendo en Sinaloa en estos momentos. La realidad social que se vive en Sinaloa no se está reflejando. Los números se pueden maquillar. Y quiero decirles que en el caso de Sinaloa, pues vamos viendo, en el caso de Sinaloa, hasta en febrero, en el 2021, había, según las cifras, 48 homicidios, un secuestro, 3 extorsiones, 13 feminicidios, 271 robo de vehículo, 28 robo a casa habitación, 121 robo a negocios, 237 lesiones, 17 violaciones, 482 víctimas de violencia familiar. Pero predomina en Sinaloa en cuanto a los delitos el secuestro, la extorsión, el feminicidio, el robo de vehículo. Esto es en cuanto a Sinaloa, pero en realidad, ¿será cierto esas cifras? ¿Serán ciertas las cifras? Las cifras no son realmente ciertas. En Sinaloa, la sociedad está muy apática a denunciar lo que realmente les ocurre. Yo les quiero decir que existe una agenda que México sabe, que México firmó, en donde se tiene que cumplir esa agenda. 2030 se le llama, o Agenda 2030, en donde se tiene que implementar instaurar una verdadera justicia, empoderar a las mujeres, un bienestar en el medio ambiente, imponer paz en México, porque México firmó ese tratado, ese acuerdo. México pertenece a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, y México fijó la postura de responsabilizarse de cumplir esa Agenda 2030. No sé cómo lo van a lograr, porque simplemente nos vamos a Sonora. Ayer
Ayer nada más fueron 9 homicidios ocurridos y un feminicidio. Ayer nomás. En Sinaloa las cosas están complejas también en cuanto a los delitos de homicidio o feminicidio, en donde sí se denuncia cuando la gente se atreve a denunciar, pero no termina en un resultado, porque van dándole largas a los procesos judiciales, los procesos ante el Ministerio Público. ¿Es triste? Sí lo es. Aquí en Guasave, Sinaloa, el Año Nuevo nos recibió con un feminicidio, en donde ahorita, estando al mes de marzo, no ha dado resultados la investigación. ¿Por qué? Pues porque quiero pensar que no es por la deficiencia. Puedo pensar que hay otros factores que intervienen, pero de que la sociedad quiere resultados, los quiere, cuando la gente se atreve a ir a presentarse a denunciar. Yo fui responsable en integrar en poco o mucho en esa carpeta de investigación y estamos esperanzados de que resulte la detención de la o el responsable o las o los responsables. Pero ya se hizo una gran investigación en Guasave. Le mando un saludo a la licenciada Consuelo Sarmiento, que es una mujer muy entregada a lo que es su trabajo como investigadora. Le mando un saludo también a los abogados que intervienen en esas carpetas peligrosas. Son peligrosas porque simplemente hoy estuve yo tratando de integrar alguna carpeta de investigación donde hay un delito delicado, peligroso, grave, hacia un menor. Y ahorita temprano me habla la persona y me dice, licenciada, me hablaron para decirme que deje ese asunto, me van a matar a mí y a mis hijos. Entonces, ¿a dónde cuando esa persona está siendo amenazada de muerte junto con sus hijos, sus hijas? ¿A dónde acudir? Si vas a la Procuraduría, es probable, no quiero ser acusatoria, pero es probable que la persona quizás se entere. Existe también esa parte de secreto de las averiguaciones previas, que en aquel tiempo lo eran, ahora son carpetas de investigación, en donde la información fluía hacia afuera, hacia la sociedad, y el acusado o el imputado se enteraba de quiénes estaban participando y qué autoridad estaba quizá integrando. También eso tiene mucho que ver con la deficiencia en el ámbito de lo jurídico, en el nuevo sistema penal acusatorio. Ayer me comentaban, por cierto, de un caso en donde en Angostura está el proceso, se desahoga el proceso judicial ante los jueces y están imputando a una persona que tiene un problema de salud grave, que es la esquizofrenia. Sabemos los abogados, los jueces lo saben, los ministerios públicos lo saben, que una persona con esquizofrenia no es imputable, porque su estado de salud no le permite comprender el proceso judicial o la acusación. Igual y no va a tener para la reparación del daño, pero aún así está en un proceso judicial de desahogo. Aún así el juez sabe que es un inimputable. Aún así el Ministerio Público sabe que es un inimputable. Se han ofrecido las periciales médicas para poder que lo declaren inimputable. Y aún así están queriendo desahogar el proceso judicial. Obviamente quizá termine en una sentencia. Pero ¿hasta dónde la autoridad tiene esa actitud de analizar realmente, valorar las condiciones de las personas que están siendo imputables o las víctimas, y esa insensibilidad o falta de interés para resolver un caso de manera, como lo dice la ley, prontamente y expeditamente? Yo considero que son circunstancias fuera de la lógica jurídica,
porque se tiene que hacer una valoración. Me comentaban, y obviamente lo vivimos cuando había alegato de oídas. El alegato de oídas es cuando al juez te acercas o te acercabas para que de viva voz, teniendo ese contacto personal con la gente, le dijeras tu apreciación, lo que tú consideras, por qué tú estás imponiendo, queriendo que no se le imponga justicia a la persona, o por qué quieres que le impongan justicia a la persona. Ahora en el fuero común no existe esa parte de alegato de oídas ante la juez o ante el juez. Y en el fuero federal, sí lo pudiera existir siempre y cuando se sienten las dos partes, el que está siendo imputado y el que se considera víctima, siempre y cuando estén las dos partes platicando con el juez. Y eso es complejo, eso es difícil. ¿Qué es lo que enfrenta los que defienden los derechos humanos? Pues muy fácil, les comento. Ahorita con el nuevo sistema no penal acusatorio, con lo que está ocurriendo en el nuevo sistema penal acusatorio por la pandemia, existe esto, todo se hace en línea. Como ahorita estamos en línea, hubiera deseado darles un abrazo, vernos en un lugar, expresarlo de manera personalísima, el tema, verlos a los ojos, ver sus caritas en donde les está aburriendo o les está agradando. No, no es así. Hoy también en el nuevo sistema por la pandemia, el juez está en su tribunal mediante línea, los abogados están en sus despachos, las personas que están siendo procesadas pues están en algún lugar en línea o en sus casas el acusado o el imputado y los testigos están en algún lugar. ¿Qué ocurre? Obviamente que si es una declaración testimonial en línea, el testigo está en algún lugar, pero ¿quién te asegura a ti que el testigo está declarando de manera libre, espontánea y de manera, lo que establece la ley, libre y espontánea, sin coacción? No podemos garantizar que el testigo no esté siendo coaccionado, porque si es en línea, el imputado lo que hace es, estoy imaginando que lo que hace es el imputado en un delito grave es, te llevo, te privo de tu libertad, te siento frente a una cámara y vas a declarar lo que yo quiero que declares, porque está siendo amenazado, quizá de su vida, quizá de la vida de un familiar. Entonces, no existe por esto de la pandemia, no hay una cercanía con las partes en donde de manera libre, sin coacción, espontánea, los testigos estén declarando de frente al juez. La ley establece que los jueces deben de percibir con sus sentidos lo que ocurre dentro de ese tribunal en el desahogo del juicio. Y frente a una cámara es como si estuvieras hablando al espejo, en donde la percepción humana de frente no se percibe. El juez no percibe de manera, con sus sentidos, de manera personal, francamente clara, lo que está ocurriendo en ese desahogo de esa audiencia, porque estamos frente a una cámara y todo el proceso se desahoga en línea. Entonces, realmente no podemos estar pensando que la justicia está realizándose como lo establece la ley, porque ni el juez percibe de manera personal con sus sentidos lo que ocurre en una sala, en un tribunal, porque todo se hace en línea, ni sabemos si los testigos están siendo coaccionados y cada quien está en algún lugar en un lugar de la ciudad desahogando esa audiencia en un proceso judicial ya ante la autoridad del juez. Es complejo como se está viviendo hoy en día lo que tiene que ver con en el nuevo sistema penal acusatorio y en lo que tiene que ver
con los juzgados familiares, buscando la justicia de una manera en línea. Es muy difícil para los que buscamos justicia y que se respeten los derechos humanos de las personas que están siendo ya sea imputadas o ya sea víctimas. Y les quiero comentar algo muy específico. Las personas generalmente tienen la idea de que derechos humanos solamente le va o hace valer sus derechos de los que están siendo imputados. Hay una línea muy delgadita entre el derecho humano de la víctima y el derecho humano del imputado. Es una línea bien delgada, pero por este medio les quiero decir a las personas que el derecho humano es universal y obviamente es para todas las personas. Tanto el que está siendo imputado, a él se le pueden violar sus derechos humanos, como a la víctima se le pueden violar sus derechos humanos. Entonces, hay una línea muy delgadita entre lo que es el velar por los derechos, el respeto a los derechos humanos de la víctima y el del imputado. Pero en realidad se vigila que no se violen los derechos humanos de las dos personas por la autoridad, porque igual el derecho humano se debe respetar, no entre particulares. Ese es otro punto. El derecho humano se debe respetar del ciudadano de la autoridad hacia el ciudadano. Obviamente que las personas tienen una idea extraña en cuanto a que quieren acusar a otra persona de que le violentó un derecho humano y no es así. El derecho humano se conformó, los derechos humanos, para que las autoridades o el Estado te respete los derechos humanos como gobernados, como ciudadanos. Existe en los municipios derechos humanos, ya sea enlace de la estatal o aquí en Guasave existe la Comisión Municipal de los Derechos Humanos de Guasave, que la preside la licenciada Margarita Samaniego Delgadillo, y estoy yo en apoyo a esa Comisión Municipal de Derechos Humanos, que es una asociación civil que los estatutos nos permiten hacer valer el derecho humano de cualquier ciudadano. También existe la Comisión Municipal Estatal de los Derechos Humanos, que es una oficina enlace, que está el licenciado Edgar Sinué, al que le mando un gran saludo, mis respetos para el licenciado, pero esa pertenece a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Existe también una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es a nivel México, en el país. Igual existen organismos internacionales que hacen valer el derecho humano que violentó un país o una institución gubernamental fuera de este país. Existe también. Entonces, no podemos quedarnos en que si aquí no se te hizo valer el derecho humano, ni en el Estado, ni en el país, ya con eso ya no existe otra entidad fuera del país que haga valer tus derechos humanos. Son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otro organismo en donde tú acudes a él y obviamente él hará valer tu derecho humano. Pero hay sus especificaciones. Entonces, necesitamos, la ciudadanía está desesperada porque si acudes a una autoridad, por ejemplo ayer, hablando de insensibilidad, me voy yo a la ciudad de Culiacán, llevo un exhorto donde yo estoy representando a una menor de edad, ella quedó sin padres. Lo que estoy representando es ante un juzgado familiar. Pienso yo que en Sinaloa es inédito el asunto, porque hasta ahorita no he sabido que se haya llevado otro asunto en donde trato de hacer que se le desconozca un derecho a una persona.
Entonces llevo yo mi exhorto a la ciudad de Culiacán, al juzgado tercero de lo familiar, en físico. Y me dicen, ¿saben qué? No, no se lo podemos recibir. Regrésese a su ciudad. Le digo, vengo de Guasave. No, regrésese a su ciudad y que le hagan todo de nuevo, porque debieron de haberle manejado todo este expediente, debieron de haberlo enviado por vía en línea, mediante un escáner y esas cosas. Entonces le digo, oye, no me puedo regresar. Pues me quedé ahí sentadita, me hice algunas llamadas. Al final la juez de Guasave, a la que le mando un saludo a la licenciada Marisela, envía a la licenciada Yadira, de la juez de tercero familiar en Culiacán, hacen sus llamadas telefónicas y me habla la persona que me atiende y me dice, usted es fulanita, sí señor, aquí está el exhorto. Ok, se lo van a recibir. Pero si la parte del diálogo, en donde, a ver, ¿por qué lo trae usted? ¿Por qué esto? Interrogar a la persona con el ánimo de cumplir, de atender, simplemente con el ánimo de atender a ese ciudadano que va de fuera, que no sabes en qué condiciones llegó hasta donde está la autoridad, y simplemente decirle regrésese y que le hagan todo en WhatsApp. Imagínense, si estamos a 2 horas de aquí de WhatsApp, imagínense que trajeran un exhorto a ese juzgado o a otro juzgado de la Ciudad de México. O sea, es increíble que no se pongan en el mismo criterio, porque hubo un acuerdo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, en donde si son más de 50 hojas, lo que trae el exhorto, no lo vamos a enviar por escáner y en línea, tiene que llevarse en físico. Pero yo creo que esa persona que me atiende no sabía y me querían regresar, pero imaginemos que vengan de otro estado de la República y que los quieran regresar a esas pobres gentes. O sea, es esa falta de unificar criterios, es esa falta de de sensibilizarse y querer interactuar con la persona que te toca la ventanilla. Eso también es parte de que no tenemos que tener ese compromiso férreo de atender al ciudadano, de saber en qué condiciones va y por qué fue y qué es lo que quiere y qué le podemos solucionar a ese ciudadano o a esa ciudadana. Creo yo que se tiene que unificar un criterio, se tiene que tener muchísima sensibilidad, se tiene que tener esa parte cálida humana para poder atender y resolver esta situación que le duele al ciudadano o a la ciudadana. Claro que los que hacemos la defensa de los derechos humanos, primero lo que encontramos es que hay una barrera, porque ya se sienten acusados, la autoridad y el que defiende el derecho humano. Ya viene esta con su rollo del derecho humano. Entonces, mientras no haya ese diálogo entre la autoridad y la persona que representa el derecho humano o defiende el derecho humano, va a haber como ese escozor, esa molestia, y las cosas no van a poder fluir. Yo les comento que cuando estuve en aquellas épocas, yo lo digo de la época de las cavernas, hace muchos años, estaba en la defensa de los derechos humanos de Guasave, Angostura y Sinaloa municipio. Tuve que ir al municipio de Sinaloa para platicar con el director de la policía. Ya habíamos ido previamente para decirles a los policías capacitarlos. Y me encuentro con que este director me encierra en su oficina y me empieza a amenazar. Me empieza a amenazar diciéndome que me puede ocurrir un accidente de regreso a mi Guasave. Pues yo iba sola, me encontraba, sí sabía derechos humanos que yo estaba en Sinaloa, pero obviamente no sabían que me estaban amenazando de alguna cosa. Entonces yo agarrándome de valor, digo yo, bueno, si tú me estás amenazando de que me puede pasar algo y yo soy humano y tú eres también humano, yo con toda la pena del mundo le dije, mire, director, usted también es humano y también le puede pasar un accidente, porque usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién está atrás de mí. Lo que sí le puedo asegurar es que en este instante, la presidenta de la comisión y el asesor, lo que es los consejeros, saben que yo estoy con usted hablando
y que saliendo de aquí, el acuerdo es que yo avise que ya voy de regreso. Así de que usted, pues, saque sus conclusiones. Pero también usted es un ser humano al que le puede pasar algo. No me quedó de otra más que decir, bueno, pues tú también te puede pasar algo, porque era mi única defensa. Yo no sabía hasta dónde podía llegar este director, porque le molestó que fuéramos nosotros, derechos humanos, a hablarles a su corporación policial de cuáles eran sus derechos humanos de los policías y cuál era el derecho humano de los ciudadanos. Entonces, esas cosas son las que enfrentamos las personas que defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. De hecho, es peligroso poder decir, yo estoy defendiendo el derecho humano de este ciudadano. Es peligroso porque no sabemos si dentro de la autoridad, de la corporación, si dentro de esa agencia del Ministerio Público, si dentro de ese juzgado familiar, si dentro de donde está esa autoridad existe algún interés en contra de lo que yo estoy defendiendo y pueda tener un peligro, como en el caso del primer feminicidio que tuvimos ahora en el 2021 aquí en Guasave, Sinaloa. Pues había una situación peligrosa, escabrosa, en donde la chica, mis respetos para ella, eternamente la respeto, pues tenía una actividad en donde la puso en peligro y murió. La asesinaron, fue un feminicidio horrible. Pero al estar tratando de integrar esa carpeta de investigación, pues sí hubo alguna amenaza. Entonces, pues sí, nos amenazan a los que defendemos los derechos humanos y también nos encontramos con esas circunstancias de deficiencias, de falta de calidez, de falta de sentido humano, de falta de insensibilidad de la autoridad. Ahorita llegas a un juzgado familiar y lo que te encuentras es una ventanilla, una puerta cerrada y pide cita en línea, pide cita para que en media hora revises tu expediente, porque solo un expediente puedes revisar en media hora. No te dan cita para 2 expedientes o 3. Entonces, eso va retrasando los procesos judiciales. Eso va causando el desespero de las personas que buscan justicia y que obviamente la gente está desesperada. Pues la agenda de la ONU y México se tiene que cumplir a partir de ya y el término es el 2030. Por eso en todos los municipios del estado de Sinaloa y en todos los municipios del país se reúnen día a día, ahora lo hacen en línea, pero se reunían personalmente para hablar de los casos, de las incidencias de delitos, de lo que ocurría en diferentes áreas del municipio, ¿no? Llámese Protección Civil, llámese Instituto de las Mujeres, llámese Seguridad Pública, llámese Tránsito, etcétera. Entonces, porque se supone que se tiene que cumplir esa agenda de la Organización de las Naciones Unidas 2030. Vamos a esperar en cómo lo hacen, porque yo no estoy viendo que los delitos bajen su nivel. Yo estoy viendo que cada día los delitos van más hacia arriba, desgraciadamente. Y entonces México enfrenta una tarea monumental para poder cumplir esa agenda. Habría que ver cómo la cumple, no solo en el asunto de la seguridad, sino en el asunto del bienestar, en el asunto del medio ambiente, en todo lo que tiene que ver con un bienestar del ser humano para poder vivir en paz, felices, tranquilos, que lo veo, desgraciadamente lo veo. No sé si tenga que ver con maquillar todas las cifras, pero los ciudadanos lo estamos viendo día a día, al momento de estar en casa o al momento de salir de casa, lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Sonora, pues ni se diga, hay una violencia terrible, tremenda, no solo de homicidios, de feminicidios, de robos de casas, de robo de comercios, etcétera. Entonces, México tiene esa gran tarea y Sinaloa es parte de esa gran tarea. Necesitamos sumarnos todos, apoyarnos todos
intensificar esa calidez, ese respeto a la ley, intensificar esa empatía con el ciudadano, para poder bajar también desde nuestra trinchera la incidencia de delitos. Porque como ciudadano, pues el ciudadano hace algo, le haces algo. Es decir, somos parte de esa incidencia de delitos, pero tenemos que cambiar esa figura, ser empáticos, ser afectivos con el ser humano. Yo considero que es parte de poder ayudar al Estado a cambiar y a bajar el nivel de incidencia. Ser empático con el ciudadano, respetar las leyes, respetar al ciudadano, respetar a la autoridad, porque ya no se respeta a la autoridad. Y yo no sé qué piensa hacer México con todo lo que estamos viviendo el narcotráfico. La verdad, yo no sé, porque honestamente eso de abrazos y balazos, que me respete mi presidente, pero es algo complejo decir abrazos y balazos. Tiene que haber un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho. Y la violencia, pues obviamente no se combate con la violencia, ¿verdad? Entonces, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta. Laurita, te aprecio, te respeto. Estuvimos inmersas. Y quiero decirte que en mucho de esto que señalas, la problemática al asistir a los juzgados, nada más esta mañana que llevábamos ahí para un proceso, pues ves a la gente afuera y ese desespero porque también estamos acostumbrados a eso, a hacerlo personalmente, y no se diga en lo que compete a las defensoras, a las abogadas aquí, cuando te dan la cita, o sea, tú presentas la denuncia, sencillamente que una mujer presente la denuncia lleva una decisión que no es fácil. Estamos hablando de la violencia, en este caso, que viven en sus hogares, o violencia institucional, o violencia laboral, pero luego después se enfrentan a qué plazo les dan para ver en el juzgado. Ahorita nos están dando fechas hasta para 2 o 3 meses, entonces eso, tú coincides en lo que has señalado, cómo nos ha hecho esta pandemia todavía ser más lento el acceso a la justicia. De hecho, Laurita, si antes de la pandemia vivíamos esa tortuga judicial, lo vivíamos, no podemos negarlo, lo vivíamos, las fechas eran muy largas, y ahora con la pandemia pues se hizo más el tortuguismo, ¿verdad? Yo te quiero decir que en cuanto a la violencia familiar en Guasave, y yo sé que en todo el país estamos en las mismas condiciones, tristemente, de los que aprenden, someten en barandillas municipales, de 10 personas que detienen, son 7 violentos hacia la mujer. Pero de esos 7 violentos hacia la mujer, 2 nada más denuncian. 2 mujeres nomás denuncian. Esa es una estadística. Ahora, de mi estadística personal, de 10 personas que me hablan para que yo atienda un asunto legal y les invite a que vayan a la autoridad a denunciar o a demandar, 8 o 7 personas no son atendidas porque las desaniman en los juzgados. Pero también, Laura, te quiero decir y les quiero decir, la falta de infraestructura, la falta de sueldos, la falta de personal da pie a que la misma autoridad que está atrás de ese mostrador también se desanime y diga, no hombre, pues yo soy sola, a mí me están asignando 100 casos y luego me llegan otros 20 y luego mi salario y luego mi familia y luego no tengo personal y luego no tengo viáticos. Entonces es algo muy lamentable, muy triste lo que ocurre, no solo en Sinaloa, Laurita, en todo el país. Por eso te digo, México enfrenta, el gobierno que está ahorita enfrenta una verdadera tarea monumental para que realmente vivamos en justicia, realmente las autoridades tengan la manera en cómo trabajar de manera, como dice la Constitución, de manera pronta y expedita. Es
Lamentable, es triste lo que ocurre, pero yo no me quiero desanimar. Yo sigo en la defensa de los derechos humanos, no solo de las mujeres violentadas, sino que también de los adultos mayores, de los niños y las niñas y los adolescentes. Pero también te digo, en cuanto a los adultos mayores, yo he propuesto y yo he dicho que que se imponga en Sinaloa una Procuraduría del Adulto Mayor, porque los adultos mayores están violentados por sus propios familiares y no hay una autoridad específicamente para ellos que los apoye, que los ayude, que los asesore, que los acompañe en algún acto legal. Entonces, hay muchas cosas por hacer y te comento lo siguiente, Lauri. También he propuesto que se legisle. Definitivamente se necesita legislar en relación a la alineación parental. Es un tema escabroso, triste, en donde los padres ya están imponiéndole justicia, ya les están imponiendo, inculcando la violencia entre familias, en donde los hijos son las herramientas perfectas hacia un padre o hacia una madre del chantaje. Entonces, eso es un delito que está haciendo, se les está ocurriendo. Tanto los padres cometen delito como a los hijos se les está cometiendo el delito, pero no hay una legislación en donde se castigue a los padres, pero antes de castigarlos se les capacite, se les ayude, se les atienda, porque esto es un asunto de origen familiar. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos en Sinaloa y que por situaciones de intereses que no sé, o falta de tiempo, o desinterés, no quieren legislar. Y dime si no necesitamos una legislación que hable de alienación parental, no solo de violencia familiar en el Código Familiar ni en el Código Penal, sino que específicamente hable de ese tipo de delito, en donde la víctima pequeña, todavía de adulta, sufre ese daño emocional y que es para siempre, y que le enseñas a este niño a que sea violento también y a que seas chantajista con sus propios padres, con sus propios hijos. Y hay muchas cosas por hacer, Laura. Damaris, es una situación que se requiere, sobre todo esas legislaciones. Los adultos mayores están en una indefensión total en estas situaciones. Y bueno, pues le vamos a dar la palabra a nuestra titular del área de capacitación, la doctora Guadalupe Hernández, que también pues te va a saludar, como te saluda cada mañana, va a decir, ¿no? Sí, así es. Muy buenos días, Damaris, muchísimas gracias. ¿De qué? He tenido ganas de verte en persona, por estas coincidencias, por este trabajo que haces tan interesante, porque así como has sido reconocido internacionalmente por tu pensamiento crítico, por tu manera tan decidida de trabajar a favor de la ciudadanía, pues también nosotros nos sentimos muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias, te abrazo, Damaris. Gracias por compartir tu conocimiento y sigamos juntas, Damaris, trabajando. Tu optimismo es algo que nutre el trabajo que hacemos las mujeres. A veces trabajamos unas a favor de otros temas, pero siempre buscando que podamos ejercer nuestra ciudadanía plena, porque eso nos merecemos las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias, Damaris. Y yo quiero compartirles que el próximo viernes, va a estar 16 de abril, a las 11 de la mañana, va a estar con nosotras la psicóloga Carmina Sobeida Aceves Hernández, que es licenciada en psicología y que tiene muchísimo trabajo en un centro de atención psicológica infantil y familiar en la Sindicatura de Costa Rica, y ella está trabajando para pues mejorar también la calidad de vida de niños y niñas en nuestro estado de Sinaloa. Entonces les mando un abrazo, las esperamos aquí el próximo viernes. Gracias, te regreso con Laura, mi querida Damaris. Un abrazo, mija, gracias. Igual te abrazo en línea. Gracias Guadalupe, gracias Damaris, y tenemos aquí el reconocimiento que en la vía virtual también te haremos llegar, Damaris.
El Instituto Sinaloense de las Mujeres otorga el presente reconocimiento a Damaris Osuna Zavala por su participación como ponente de la conferencia Las dificultades que enfrentan las defensoras de derechos humanos para llevar a cabo los juicios en este contexto de pandemia. Y pues te agradezco. Aquí Muchas Alma gracias. también dice, agradezco a mis mujeres por estar tan interesadas en conferencias. Dice que te saluda Damaris Osuna por hablar de la situación real, de lo que es nuestro sistema y hacernos saber que no estamos solas en nuestra lucha. Y claro que no, porque así como Damaris, hay, gracias a Dios, más luchadoras, más defensoras de los derechos humanos en general y de derechos humanos exclusivos de mujeres o de personas adultas o de niñas y niños y adolescentes que a diario se trabaja y señalan, como aquí lo hizo Damaris, pues que tenemos que llegar a metas marcadas para el 2030. Así es. Gracias. Las metas Así es. Muchas gracias a ti, Laurita. Gracias, Damaris. Un abrazo. No era necesario el reconocimiento. A tus órdenes. Gracias. A ti. Gracias. Nos vemos pues el próximo viernes aquí en esta plataforma. También te esperamos, Damaris, para que estés también como audiencia y veas de estos temas. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para todas. A sus órdenes. Y